Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a mi canal. Bueno, como habréis visto ya, este vídeo va de cambios y es que os voy a enseñar 5 claves para lucir elegante sin gastar una fortuna. Y es que, como habréis visto, con pequeños toques pueden haber grandes cambios. Y no voy a esperar al final del vídeo para enseñaros la clave para ser elegante, ya que la elegancia está dentro de nosotros y solo necesitamos saber cómo sacarla. Y la clave es darnos amor propio y entregar amor al entorno, a nuestras relaciones, a los demás. A esto me refiero a que poniéndole un poquito de ganas podemos ser mujeres y hombres elegantes. Todo está en nuestra decisión de serlo y en aprender cómo serlo, ya que no solo se ve en el físico, como habéis visto ahora, sino también en nuestros hábitos, en nuestras relaciones y, digamos, en nuestras maneras. Así que sin más dilación, vamos con ello. La primera clave es la simplicidad, ya que no por mucho ostentar vamos a ser más elegantes. Que tengas un Chanel, que tengas un Birkin bag o lo que sea, no es sinónimo de ser una mujer elegante, ¿de acuerdo? Es que en verdad la elegancia radica en la simplicidad. Por ello, veis mujeres así. Y es que la mayoría de mujeres elegantes, por mucho dinero que tengan, no van diciendo, oh, mira mi Chanel, oh, mira mi Hermès. Normalmente tienden a esconder las marcas, ya que no quieren ser un objeto de escaparate, por decirlo así. Digamos que esto también se traduce en cierta humildad. Y es que nuestra forma de vestirnos muchas veces representa cómo somos en realidad. Así que si quieres ser elegante, pero realmente las prendas que tienes en tu armario no lo representan, pues sé un poco minimalista al principio, sé simple. Es la base de todo esto. Como habrás visto, anteriormente yo llevaba una típica camiseta blanca con unas letras, que arrugada por cierto, de eso hablaremos después. Pero eso no representa una mujer elegante, porque nuevamente, primero, que no suelen llevar camisetas y segundo, menos arrugadas y con letras. Pero si te das cuenta, ahora mismo llevo lo mismo, una camiseta mucho más simple, lo único que tiene son unos botones en dorado. Esto es simplicidad y es una camiseta de una marca común, de algodón orgánico. No es ninguna camiseta de ninguna gran firma. Además, que seamos simples nos ayuda también a saber invertir, ya que si nutrimos nuestro armario de unas prendas básicas, ¿no? un fondo de armario, pues al final vamos a combinar mejor. Sabemos que lo que tenemos ahí nos va a quedar bien porque hemos ido a comprar con cabeza y además nos permite invertir más en esa prenda. Porque una cosa que debemos hacer es invertir en aquellas prendas básicas que sabemos que le vamos a sacar mucho partido y no queremos que se vean pues viejas o deterioradas con el paso del tiempo. Por ejemplo, si te compras un vestido negro, querrás que sea de un buen material, de buena calidad y que, como lo vas a combinar varias veces, no pierda color, no se vean bolitas, no se alargue, que muchas veces pasa, sobre todo con tejidos de punto, etcétera, etcétera. Siguiendo con esta temática, con las prendas de vestir, vamos a pasar al segundo punto. Y es que además de lo anteriormente dicho, debemos saber que las prendas nos tienen que sentir bien, tanto en color como atendiendo a nuestra morfología, y además tienen que quedarnos correctamente. Los bajos tienen que estar bien recogidos, la blusa no se puede abrir
por los botones debido al pecho. Las mangas no se tienen que estar cayendo continuamente, etcétera, etcétera. Entonces debemos buscar prendas a medida. Yo sé que es difícil y no es nada asequible hacerse vestidos o prendas a medida, pero podemos comprar esa prenda y si nos gusta mucho y nos sienta bien, pero únicamente nos queda un poco ancha, por ejemplo, de cintura, llevarla a que nos la arreglen. De esa forma, solo invirtiendo un poco más de dinero, esa prenda nos va a quedar ideal, adaptada a nosotras y con el paso del tiempo seguramente le sacarás más partido. Además, debemos ser conscientes de los materiales que usamos. Ya he hecho un vídeo anteriormente sobre moda sostenible, os dejo el link aquí, pero no solo es por sostenibilidad, sino también por durabilidad y digamos tacto o visión, ya que materiales como por ejemplo el lino, el algodón, la seda se van a ver mucho mejor que pues la típica prenda con fibras de plástico, digamos nylon, por mencionar alguna. Así que os voy a dejar aquí una pantalla con algunos de los materiales que podéis utilizar. Además, para elevar un poco más nuestro estilo, tenemos que también estar pendientes de los acabados. Por ejemplo, comparemos una chaqueta de tweed de Chanel con una de Inditex, ¿vale? De Zara, por ejemplo. Si os dais cuenta, los remates de Chanel son limpios, mientras que en Zara están deshilachados. Y es que eso, aunque sea tweed y que el material parezca, porque obviamente el de Zara no es tweed de verdad, aunque el material parezca tweed, realmente el acabado hace que se vea un poco de baja calidad, ¿vale? Entonces, con esto no quiero decir que tengamos que comprarnos las mejores prendas de las más grandes firmas, porque yo por ejemplo siempre intento comprar productos locales de buena calidad, pero que sean fabricados en España, por ejemplo, y que sean, como ya he dicho, de materiales naturales. Entonces, al final tenemos que ajustar esa prenda a nuestro presupuesto, pero como ya dije anteriormente, comprar con cabeza y viendo que realmente haya calidad en esa prenda. También los colores, si optamos por el algodón o el lino, muchas veces se va a ver muy bien que utilicemos esa prenda al natural, sin ningún tinte. Pero es cierto que los colores neutros tienden a verse un poco más expensive, un poco más de alta calidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues optar por esos colores, pero acordaos de atender a vuestra colorimetría, ¿vale? Hay un color para cada tipo de piel y en averiguarlo está la clave de que se os reduzcan las ojeras, que no nos pongan mala cara, que por ejemplo vuestro pelo se vea a lo mejor más luminoso, etcétera, etcétera. Y aquí hago un parón porque además de todo esto, cuando nos ponemos la prenda también tiene que estar bien. Y con esto me refiero a que no tenga manchas, que no esté descosida y que esté planchada. Porque eso os da igual qué prenda sea, pero se va a ver muchísimo mejor. Otra de las claves, siguiendo con el tema de nuestro aspecto, pero dejando un poco al lado el tema de las prendas de vestir, sería la belleza. Y es que muchas veces nos preocupamos por, ¿vale? ¿Qué me pongo para ir a este evento? ¿O qué me pongo para ir a cenar con mis amigas? ¿O qué me pongo para esto y para lo otro? Y nos gastamos un dineral muchas veces en comprarnos prendas de ropa y nos olvidamos de nuestro aspecto corporal y facial. Con esto me refiero a cosas tan simples como por ejemplo la manicura. Antes yo la tenía desgastada,
Lo único que hice ahora fue retocarla, o simplemente si no tenemos tiempo nos la quitamos y vamos con la uña bien limada y sin pintar. Luego podríamos prestar atención a las manos, que hidratárnoslas, ¿vale? Porque al final cuando hacemos contacto con las otras personas normalmente damos la mano o tocamos, sobre todo aquí en España, y el tacto de una mano suave dice mucho de esa persona. También antes mencioné nuestro rostro, y es que hablando de comunicación no verbal, una de las primeras partes en las que se fija nuestro receptor es en nuestra cara. Entonces es muy importante, si no os gusta maquillaros, yo por ejemplo me maquillo muy poco, me refiero a que no uso un maquillaje excesivo, es parte del primer punto que estábamos hablando, simplicidad. Pero intento llevar una rutina del cuidado de la piel. Así que mi consejo es que invirtáis en cuidado de la piel y en intentar cuidaros. No solo por el que dirán, lo que diga la gente, que eso debería ser lo que menos nos importa, sino también por vosotras mismas, por estar delante del espejo y decir, hoy me veo increíble. Y ya como último punto, la última clave, y como comentaba al inicio, es que eso también se tiene que llevar a nuestras relaciones y a nuestras maneras. Una mujer elegante siempre da las gracias, está agradecida por todo. Una mujer elegante trabaja sus buenas maneras, y las buenas maneras no es algo que esté desfasado. Yo he estudiado eso y muchas veces se tiende a pensar que es algo que está anticuado o que es propio de las grandes esferas, y no es cierto, porque al final hay lo que se llama urbanidad y forma parte de cómo nos relacionamos con el entorno y de cómo, digamos, no afectar a nuestras relaciones. Todo este tipo de cosas dice mucho de ti, aunque no sea apariencia, aunque no sea físico, también dice mucho de una persona. Incluso se puede ver, y esto os parecerá sorprendente, la elegancia en cómo cuidamos de nuestros aspectos materiales, ya sea aparte del cuerpo y de todo eso, nuestra casa, nuestro coche, ¿vale? Invitar a nuestros amigos a nuestra casa y que esté toda tirada, ¿vale? No es sinónimo de ser elegante. Entonces también debemos cuidar lo que nos pertenece. Y bueno, estos serían las 5 claves para ser elegante. Son como los primeros pasitos, ¿vale? Porque realmente es un tema muy amplio y se va cultivando a través de los años. A modo de resumen, las 5 claves para ser elegante serían la simplicidad, nuestra vestimenta, cuidarla, elevar nuestro estilo. El siguiente sería la belleza, ¿de acuerdo? Preocuparnos por cómo nos vemos y no solo la ropa que llevamos. El siguiente sería respetar las cosas materiales y también nuestras relaciones. Y por último, y es la base de todo, querernos a nosotros, porque en ello radica que tengamos la confianza necesaria y eso se irradia a lo demás. Entonces hay que empezar por eso. Así que te voy a proponer un ejercicio, y es que antes de salir de la calle, o ni siquiera hay que salir de casa, ¿por qué no? Cuando te despiertes por la mañana, te vas a mirar frente al espejo y vas a decir tu nombre y vas a decir alguna frase que te guste, algo que hable bien de ti. Por ejemplo, Claudia, hoy luces radiante. O Claudia, hoy te ves genial. Claudia, hoy te vas a comer el mundo. Porque ese subidón de autoestima que nos estamos dando nosotros desde bien temprano se va a reflejar a los demás. Así que
esto es todo, es un pequeño resumen porque al final es un tema amplio y os prometo hacer vídeos centrándome en cada tema. Y dejadme en los comentarios lo que queráis, si habéis puesto en práctica esto, qué tal os va, o si tenéis alguna duda sobre algo en específico o que querráis ver en futuros vídeos, pues también dejádmelo por ahí. Espero que os haya gustado mucho y que os sirva muchísimo. Así que estad atentos y nos vemos el próximo domingo. Au revoir.